haya tiempo de comentar pues todo lo que haya que comentar, pero no nos gane el tiempo, o no se nos ajuste mucho el tiempo. Pues hoy le toca al equipo de Iracema, Alejandra, Limón, Carlos, Jesús, y pues nos van a platicar de una enfermedad muy peculiar. Hablamos de la enfermedad de Bruton, la agamaglobulinemia ligada al X. Entonces, ya con ese nombre, pues se entiende que es una enfermedad genética. Y pues adelante, jóvenes, chicas y chicos. Ya se ve, ¿verdad? Ya se ve la pantalla. Ya podemos ver Ya. su presentación. Adelante. Bueno, pues vamos a iniciar. Como dijo el doctor, esta enfermedad es llamada agamaglobulinemia ligada al cromosoma X. Hace falta ponerle en pantalla completa nada más. ¿Qué, doctor? Hace falta solamente ponerle en pantalla completa la presentación. Ah, sí, cierto. Perdón. Ya. O también puede ser llamada enfermedad de Bruton. Como definición de la enfermedad, vamos a tener que esta enfermedad es una inmunodeficiencia primaria que generalmente se va a manifestar en lo que son los primeros meses de vida, cuando van a disminuir lo que son las concentraciones séricas de las inmunoglobulinas maternas. Como inmunodeficiencia primaria, tenemos que es un desorden congénito que afecta la función del sistema inmune, y cuando afecta esta función del sistema inmune provoca que la respuesta inmune sea inadecuada a lo que son los microorganismos patógenos y también a las infecciones. Bueno, pues el efecto fundamental de lo que es esta enfermedad es la incapacidad de lo que son los linfocitos B, precursores de madurar, para convertirse en lo que son los linfocitos B y finalmente en células plasmáticas. Dado que carecen de las células responsables de producir lo que son las inmunoglobulinas, estos pacientes tienen deficiencias en los anticuerpos. Bueno, y como tal, pues ya lo había dicho, es una enfermedad ligada al cromosoma X, de tal forma que las mujeres que presentan este gen defectuoso en uno de sus cromosomas X son normales, pero al ser transmitido a sus hijos varones, estos van a manifestar lo que es la enfermedad. En aspectos históricos, tenemos que esta enfermedad fue descrita por primera vez en el año 1952 por el doctor Ogden Bruton, que era un pediatra y coronel en Estados Unidos. Él estudió la enfermedad por 5 años en un niño de 8 años. Esta enfermedad es llamada algunas veces agamaglobulinemia de Bruton o agamaglobulinemia congénita. Fue una de las primeras enfermedades de inmunodeficiencia en ser identificadas. La agamaglobulinemia es una inmunodeficiencia heredada que afecta a personas que van a ser incapaces de producir lo que son los anticuerpos o proteínas que forman la gamma-globulina o la fracción de inmunoglobulina del plasma, de lo que es el plasma sanguíneo. En epidemiología, esta va a afectar exclusivamente a los hombres, como ya lo había dicho. La incidencia y la prevalencia varían considerablemente. Algunas fuentes informan que ocurre a una tasa de 1 en 190,000 nacidos vivos, con una frecuencia de 1 por 100,000 varones recién nacidos y una prevalencia estimada de 1 a 9 por cada 100,000. No hay una predisposición que sea étnica, o sea, de una raza, pero la incidencia informada es más alta en individuos de raza blanca.
También tenemos como alias comunes para esta enfermedad agamaglobulinemia de Bruton, agamaglobulinemia de BTK, agamaglobulinemia de tirosina quinasa de Bruton, agamaglobulinemia de Bruton y agamaglobulinemia congénita. Creo que se quedó trabado, Carlos. Carlos, se quedó trabado. A ver, déjeme le mando, doctor. Ok, ¿cuál fue la falla ahora? Es que se salió Carlos. Me marcó Carlos que se le fue la luz. Entonces, Ok, Yo voy a continuar la parte. adelante. Sí. Bueno, en su etiología, la agamaglobulinemia ligada al cromosoma X va a ser una mutación en el gen de la tirosina quinasa de Bruton, BTK, y va a estar ubicado en el brazo largo del cromosoma X, y va a afectar casi exclusivamente a los hombres. ¿Le das, Aira, porfa? Bueno, el gen BTK va a codificar una proteína tirosina quinasa citoplasmática que va a actuar como un transductor de señal que va a impulsar las etapas finales de la maduración de las células B. Y la herencia de la mutación causante de la enfermedad del gen BTK va a interferir con la expresión de la proteína BTK, lo que va a resultar en la detención de la diferenciación en la etapa anterior a las células B en la médula ósea. Y esto va a provocar una falta de linfocitos B maduros en la circulación periférica y correspondiente ausencia o reducción severa en todos los isotipos de inmunoglobulina del suero. Bueno, esto es algo como que repetitivo, ya algo que ya se había comentado, de que eso está ligado al cromosoma X y que son en la mutación del gen BTK. Dale, Zaira, por favor. Ah, ya regresó Carlos, me comenta. Muy bien, pues puede continuar la parte que le corresponde. Ya está entrando, doctor. Carlos, activa tu micrófono. ¿Sí me escuchó? Sí. Sí. Ay, perdón, dificultades técnicas, ¿verdad? Bueno, nos habla aquí que los defectos moleculares responsables de la agamoglobulinemia, pues, autosómica recesiva van a incluir mutaciones en estos componentes, que es en la cadena pesada MU, que esta va a codificar la cadena pesada de la clase de inmunoglobulina G. También en la gamma 5, que esta va a ayudar a diferenciar la célula pro-B al estadio de la célula pre-B. Tenemos igual otra mutación genética en la inmunoglobulina alfa y beta, que esto nos va a ayudar a dar un componente específico del antígeno en la inmunoglobulina de superficie. Y este otro que es el BLNK, que nos dice que es una proteína adaptadora
que va a desempeñar un papel fundamental en el desarrollo de las células B desde un principio. Entonces, aquí está la inmunoglobulina y como venían en Juan el... Carlos, ¿puedes regresar la diapositiva? ¿Qué significa ARA? ARA. Es agamoglobulinemia autosómica recesiva, ¿no? Ok, agamaglobulinemia autosómica recesiva. ¿Y qué cosa es la enfermedad de Bruton? ¿Qué tipo de herencia es? Es ligada al cromosoma X. Entonces, eh, ¿cuál es la intención de explicar este tipo de genes y hablar de la agamaglobulinemia autosómica recesiva? Que igual nos pone, bueno, en el artículo que yo leí, eran que en algún 10% de los casos, a veces las Ajá. mujeres pueden llegar a presentar esta gamoglobulinemia con este tipo de factores que también lo presentan los hombres cuando es la gamoglobulinemia ligada al cromosoma X. Ok, pero eso ya es así como que un plus que está dando el artículo sobre información de otros tipos de agamaglobulinemias. Pero la agamaglobulinemia ligada al X es eso, está ligada al cromosoma X y es un único gen, el BTK. Ningún otro participa. O sea, no influye en nada, solamente es ese gen. Hay muchos otros tipos de agamaglobulinemia y aquí se señalan algunos de ellos también. Pero entonces, tú dices que, eh, o lo que yo te quiero entender es que mujeres que sean portadoras, que no debieran de tener la gamma-globulinemia, sí la pueden tener porque tienen algunos de estos genes además mutados. O sea, además de que son portadoras del gen, el BTK mutado, que no deberían de tener la gamma-globulinemia, pero sí la tienen porque además de eso tienen uno de estos genes mutados, uno de estos que mencionas en esta lista. Sí, así es como viene en el, especificó en el artículo. Pero igual como usted dice, es como Suerte, ¿no? un plus. ¿Vale? Qué mala suerte tener dos mutaciones que causen una enfermedad similar en el mismo individuo. O sea, ya de por sí es uno de cada millón de individuos varones, o uno a 9 por millón, o uno por cada 100,000 varones afectados por una enfermedad rarísima. Y todavía tener una mutación extra de un gen que presenta esta misma condición clínica está más raro todavía. ¿Cómo podríamos tener una mujer enferma de agamaglobulinemia ligada al X sin que tuviera ninguna mutación de estas más raras todavía? O sea, ¿cómo podría ser una mujer? ¿Qué tendría que presentarse para que una mujer eh, tenga enfermedad de Bruton, que es exclusiva de hombres, así como lo mencionaron? No es cuando tiene que tener dos genes o dos cromosomas X, por así decirlo, Con dañados. la misma mutación, Sí, con la misma mutación, con el BTK mutado. Las mujeres tienen dos X, pero ellas no se enferman porque aunque tengan uno de los X mutado del BTK, el otro está bien y con eso ya la libran. Entonces, para que tuviera la enfermedad, una mujer tendría que tener los dos cromosomas X mutados. ¿Cómo podría suceder eso? Si te llegaran a presentar algún día en un hospital y te dijeran, este niño tiene enfermedad de Bruton, pero su mamá también lo tiene, y tú sabes que es ligada al cromosoma X, entonces, ¿qué tendrías que pensar que sucedió? O que viéramos una mujer, tal vez no tiene hijos, pero que tuviera dos cromosomas X mutados. ¿Cómo se les ocurre?
En alguna remota posibilidad podría ser que el otro gen lo haya aportado el padre, ¿no? Otro gen lo haya aportado el padre, o Sí, sea, porque un enfermo. sí, bueno, bueno, para mí sería la parte más, como que un poquito más, entre comillas, lógica, porque los mujeres necesitan dos cromosomas X. Entonces Ajá, uno es dado por la madre, otro es dado por el padre. ok. Entonces tendría que estar, la madre sería portada desde un principio Estaríamos y, hablando de un caso de consanguinidad, efectivamente. ajá, Así como lo mencionas, que la mujer esté sana pero sea portadora, es un gen tan raro que esté mutado que lo más seguro es que para que te encuentres otra persona entre tanta gente, es que tendría que ser de tu propia familia. Y entonces pudiera suceder que un hombre enfermo con enfermedad de Bruton, y está enfermo porque nada más tiene un X y ese X está mutado, tenga descendencia con una mujer sana pero que sea portadora y que tengan una niña, en donde la mamá le pase el gen, el cromosoma X con la mutación, y aunque tentativamente sería sana, pero el papá le está pasando el otro X que sería mutado también. Allí esa niña ya tendría los dos cromosomas X mutados. Esa sería una situación en extremo rara todavía, pero podría llegar a suceder. La otra opción es que se trate de una niña con síndrome de Turner y que tenga además el único cromosoma X que tienen las niñas con Turner, 45X, su cariotipo, y nada más tienen un único X, pues que ese X sea portador de una mutación del BTK. Esa sería otra opción también, entre otras más, todavía más raras y rebuscadas. Pero eso sería todavía más fácil que digamos que tiene una mutación en el cromosoma X, BTK, y aparte tiene otra mutación extra en alguno de estos otros genes que señalas. Entonces, estos genes que están aquí son de patologías autosómicas recesivas, en donde ambos padres están sanos y cada uno de los padres aporta una copia del gen mutado para que se presente un tipo de inmunodeficiencia. Y no necesariamente va a ser una agamaglobulinemia, en donde, como se entiende, una agamaglobulinemia es la ausencia total de inmunoglobulinas. Y aquí no hay una gamaglobulinemia en todas estas que se señalan en esta tabla, sino que algunas son déficits de producción o una producción más lenta, o hay solamente anomalías en algunas de ellas. Ahorita esta es la primera patología que estamos viendo de deficiencia de inmunoglobulinas, pero hay muchas más y se van a ver otras todavía. ¿Sí? Nada más para aclarar eso. Entonces, esta lista realmente no tiene que ver ni impacta directamente en la agamaglobulinemia de Bruton. Ok, continuamos. la que dice era la otra. Y sigue la fisiopatología, que es cuando la mutación que causa la enfermedad afecta a un gen del cromosoma X y una copia de este gen mutado es suficiente para causar la afección. Y eso significa que la agamaglobulinemia ligada al cromosoma X, como ya había dicho antes y lo acaba de recomendar el doctor, se afecta al 50% de hombres nacidos de madres portadoras. Y las personas con la agamaglobulinemia ligada al X tienen uno de varios efectos heredados del gen BTK que interfieren en la producción de linfocitos B maduros en circulación. Entonces, el desarrollo de células B es un proceso que ocurre en la médula ósea, donde las células pro-B se convierten en células pre-B antes de que sean células B completamente maduras que ingresen a la circulación periférica. Y normalmente las células pre-B van a expresar el complejo de pre-BCR, que es el receptor de células B, que se activa por el BTK. Y para iniciar eventos de señalización descendentes involucrados en el proceso de maduración. Entonces, este proceso se bloquea en la etapa de precélulas B o pre-B en los individuos con mutaciones heredadas que impiden la expresión de BTK. Y la siguiente imagen, bueno, diapositiva. Y este es el diagrama donde está como prolinfocito de pro-B o pro-T y se va a cambiar a lo que es el pre-B. Y como el antígeno que está aquí,
que es el receptor de células B, no va a estar en consecuencia en el linfocito por la falta o la mutación del gen BTK, este va a llegar automáticamente una señalización aparte donde el cuerpo lo va a ver y va a acusar la apoptosis de esa célula. La infección de células B se detiene en la etapa de células pre-B, con una falla asociada de ordenamiento de la cadena pesada de la inmunoglobulina. Esto anula la producción de inmunoglobulinas y evita que los órganos linfoides secundarios se desarrollen completamente. Entonces, esto quiere decir que aquí se para y ya automáticamente este linfocito pre-B tuvo una falla en la cadena pesada de la inmunoglobulina y esto va a anular la producción de inmunoglobulinas y esto va a evitar que los órganos linfoides se desarrollen bien y por lo tanto estas células no van a estar en el torrente sanguíneo. El cuadro clínico van a ser infecciones recurrentes, que van a ser, durante los primeros 6 meses no va a haber ninguna sintomatología porque aún tienen anticuerpos de la madre, pero después de estos 6 meses los niños van a empezar a tener infecciones recurrentes como otitis o sinusitis, y lo más común van a ser por el Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenza. Bueno, como una recapitulación, porque ya hemos dicho en toda la presentación que es de origen genético y va a estar ligada al cromosoma X y que puede ser heredada o transmitida en una familia. La siguiente será las portadoras de la... Y volvieron a poner la misma imagen que está equivocada. La de la pareja en azul, en donde el azul es la portadora, pero ahí la pintan como que está enferma y los 2 hijos también están, como quien dice, enfermos. Y ya mencionaron ustedes mismas que solamente el 50% de los varones está afectado. Y aquí se representarían al 100%. ¿Sí? Revisen bien las imágenes, las fuentes de dónde de dónde toman esa información. La imagen está equivocada. La siguiente sería... Bueno, el diagnóstico se debe de considerar cuando hay infecciones bacterianas graves o que son muy recurrentes en los niños y particularmente si se presentan amígdalas y nódulos linfáticos de pequeño tamaño. Y el primer análisis debe ser la evaluación de las inmunoglobulinas del suero. ¿La que sigue? Bueno, como ya se había comentado, los bebés en los primeros meses de vida no van a presentar pequeñas cantidades bueno, va a haber como que no se va a identificar en un principio lo que es la enfermedad de Bruton, porque los bebés normales, sanos, solo producen pequeñas cantidades de inmunoglobulinas durante los primeros meses de vida, lo que va a dificultar que se pueda diagnosticar. La que sigue, Zaira. Y si el nivel de inmunoglobulinas del suero es bajo, se puede diagnosticar y el médico tiene sospechas fundadas en un posible diagnóstico de agamaglobulinemia y se debería de analizar el número de células de la sangre periférica. Y pues algo que nos va a confirmar que existe la enfermedad de Bruton va a ser un bajo porcentaje de células de la sangre. También se puede confirmar demostrando la ausencia de la proteína BTK en los monocitos o plaquetas o mediante la detección de alguna mutación de la BTK en el ADN. En el tratamiento, pues no existe ningún tratamiento que lleve a que haya una cura en la enfermedad de Bruton, pero pues el manejo consiste en prevenir, reducir y tratar las infecciones. El tratamiento óptimo va a ser la terapia de reemplazo de inmunoglobulina, usando infusiones intravenosas o subcutáneas. También el uso terapéutico y profiláctico de antibióticos para tratar y prevenir infecciones bacterianas. Se debe también de
asesorar sobre la importancia de recibir todas las vacunas disponibles. Y eso sería todo. Muy bien. ¿Por qué estas vacunas no se podrían poner? Porque pues el niño, porque particularmente a temprana edad, cuando se presenta la enfermedad de Bruton, pues no va a generar inmunoglobulinas por lo mismo de la mutación del tirosinquinasa de Bruton. No va a haber linfocitos, como quien dice, maduros. Ok, a temprana edad, pero especificaste eso. O sea, más adelante sí puedes desarrollar las inmunoglobulinas. No se puede. No hay una cura para la enfermedad de Bruton. Entonces el niño está destinado a morir por una infección. No, porque, bueno, se les da como que, como le había mencionado, pues se me fue la palabra, pero también consiste en, no sé cuál sería el término adecuado para decir que se le puede suministrar, por así decirlo, no sé si sea lo correcto, inmunoglobulinas al niño o al paciente que tenga la enfermedad. Se le pueden poner inmunoglobulinas a un paciente con agamaglobulinemia. Sí, bueno, por lo que entendí, sí, no sé si está en lo correcto. Ok, a ver, los otros miembros del equipo. ¿Sí se puede o no se puede eso? Iracema dice que a un paciente con agamaglobulinemia se le podrían administrar inmunoglobulinas, como si fuera un tipo de vacuna de inmunoglobulinas, para que no se enferme. ¿Ustedes qué dicen, Carlos y Zaira? Pues es que decía que sí se podía, ¿no, doctor? Que se podían administrar las inmunoglobulinas, pero de la madre. O sea, como una... Darle inmunoglobulinas a la mamá para ponérselas al niño. Suena bien, suena justo, pues si la mamá le pasó el gen, pues ahora que también le pase las inmunoglobulinas. Pero, ¿será? ¿Tú qué dices, Carlos? Referente a lo de las vacunas, Referente a lo de si se puede administrar inmunoglobulinas a un niño con agamaglobulinemia, si no produce inmunoglobulinas, suena lógico, bueno, pues se las ponemos. ¿Se puede eso? Porque del tratamiento explicaron nada más que no se debe de vacunar. Y si no es sin inmunoglobulinas y aparte no lo vacunamos, pues entonces estamos dando por hecho que pues, se va a morir, se va a infectar. Pues es que, doctor, referentes al tratamiento, no fue en un artículo ni en donde ya que no había como un tratamiento específico más que lo de las... No hay un tratamiento específico, ¿cómo lo tratarías tú? Pues no sé, a lo mejor y con profilaxis puede ser, o sea, para evitar o
tratarla. Si tienes un niño que no está produciendo inmunoglobulinas, sabes que se va a infectar. Entonces son niños que van a estar recibiendo dosis constantes de antibióticos. ¿Sí? Les vas a dar profilaxis. ¿Cuál? Dependiendo de la zona en donde estén viviendo, dependiendo de la temporada del año, dependiendo el ambiente en el que se encuentre, será lo que puedas ofrecerle. Pero va a haber antibióticos de por medio para ese niño. Pero, ¿a qué edad se inician las manifestaciones clínicas de la gamaglobulinemia X? Después de los 6 meses u 8 Ajá. meses de edad. Ok, antes no. ¿Por qué? Porque el bebé todavía tiene anticuerpos de la madre. Anticuerpos de la madre. Y por eso es que puede estar completamente bien. Y las primeras manifestaciones clínicas que vamos a tener va a tratarse de un lactante, de un varón que está ya por arriba del medio año de edad y que comienza con infecciones. Por eso es muy común. Yo creo que para quien tenga cerca bebés ahí en casa, se darán cuenta que a cada ratito se enferman los niños. ¿Cómo sospecharíamos que no es una enfermedad cualquiera, de una infección cualquiera, respecto de una cosa ya más severa como una enfermedad de Bruton? Pues podría ser, porque también se mencionaba que se encontraban a veces los ganglios hipotróficos. Los ganglios hipotróficos, o sea, los ganglios más chiquitos todavía de lo que habitualmente son. No, perdón, las amígdalas. Las amígdalas, Sí, más pues, chiquitas de lo que habitualmente son. y los ganglios también, doctor. ¿Sí? Sí, los ganglios supuestamente eran más pequeños de lo que es habitualmente en los niños. Y ¿a qué, doctor? ¿Cuánto miden los ganglios de ustedes? ¿Se los han tocado? No. A ver, ¿alguien no necesariamente del equipo? ¿Nunca se han tocado sus ganglios? No. No. ¿Saben dónde están? Pues Supongo que anatomía de los ganglios la vieron en anatomía, ¿no? También. Anatomía del sistema linfático. Es uno de los temas de anatomía 2. Y hablaron de todos los racimos ganglionares, que hay entre 300 y 600 ganglios, que miden de medio centímetro a 1 centímetro en promedio, en el rango. Entonces, un ganglio de un adulto mide medio centímetro. Un ganglio de un bebé normal, ¿cuánto medirá? Y ahora hipotrófico, ¿cuándo los van a explorar? ¿Alguna vez han escuchado un pediatra que diga, yo exploro ganglios y puedo encontrar los ganglios hipotróficos? Encuentran los ganglios inflamados, son llamativos. sí, a lo mejor no era el término que venía ahí, o no sé. Bueno, pero pues otra manera de diagnosticar o llegar a pensar que un niño tiene la enfermedad de Bruton también podría ser mediante que se le aplica una vacuna y tiene una respuesta a las 2 o 3 semanas de anticuerpos. ¿Podría ser? Eso es una zona interesante. Si tienes dinero, te ponen una vacuna y en 3 semanas debes de tener anticuerpos, entonces mides los anticuerpos específicos en la sangre, pero eso está medio extraño que vayas a una consulta a que te hagan eso de manera natural, considerando que todavía no tienes sospecha. Pero hay otros detalles, cosas más simples. Y se están yendo ustedes acá a las cosas sofisticadas y a echarle mucha... Doctor, con los episodios recurrentes de infecciones. Enfermedades recurrentes.
Tengo un niño que se enferma le da gripe, le da el catarro, le escurre el moco, le da la diarrea, tiene fiebre, ok, es de lo más natural. Un niño desde que nace hasta los 10 años puede llegar a enfermarse hasta unas 500 veces. Y hasta el 10% de ellas puede llegar a caer en el hospital y estaría todavía dentro del rango de normalidad. Pero si ya estamos hablando que el niño se me enferma, a cada ratito que yo le di el tratamiento, mejoró, y a las pocas semanas otra vez vuelve el niño con la misma enfermedad, una de dos: o hay algún problema ahí en ese niño, o hay unas malas condiciones de higiene en la familia, y hay que investigarlas. Entonces, ahora, si el niño me está llegando al hospital con neumonía, y ya sale del hospital, y al mes o a los 2 meses está volviendo a enfermarse otra vez de neumonía, pues hay algo ahí extraño. Si el niño le pusieron la vacuna para protegerlos de una enfermedad y al poco tiempo o meses después se enferma de la misma enfermedad que se supone que le iba a proteger la vacuna, pues la vacuna no sirvió. O peor aún, la vacuna le causó la enfermedad. Entonces, ese tipo de detalles nos está hablando de que algo está funcionando mal en su sistema inmunológico. Cuando administramos una vacuna o cuando nosotros recibimos una vacuna, lo que se nos están administrando son antígenos que van a capturar las células presentadoras de antígenos y las van a llevar a los ganglios a presentar para que se lleve a cabo la activación de las células de los linfocitos T o de los linfocitos B. Y se formen anticuerpos, células de memoria, células plasmáticas de memoria que van a generar los anticuerpos para mucho tiempo. Pero si no tienes inmunoglobulinas, si no tienes la capacidad de producir inmunoglobulinas, ¿de qué sirve que te pongan una vacuna? No va a servir de nada. La célula presentadora va a capturar el antígeno, lo va a llevar a presentar, pero la célula B nunca va a responder porque no tiene una mutación del BTK y ese BTK se encarga de producir la estructura base donde va a ir insertado el receptor de la célula B. Entonces, si no está ese BTK produciendo esa estructura, nunca va a haber el anticuerpo para que haya esta activación de los linfocitos B. Y por eso es que nunca madura el linfocito B. Y nunca va a haber anticuerpos independientemente de la vacuna que me pongan. Peor aún, si me ponen una vacuna con un antígeno que está activado, con un virus que es viable o con una bacteria que está viva, en una de esas yo estás enfermo de lo mismo, porque me están administrando un antígeno, un microbio a mi organismo que puede llegar a reaccionar. Y entonces sí se administra como profilaxis inmunoglobulinas. La inmunoglobulina G, la gamma globulina, es la que se administra de forma intravenosa. Los pacientes reciben cada ciertas semanas, dependiendo sus condiciones. En una época donde no hay casi enfermedad, se puede llegar a administrar una vez al mes la inmunoglobulina. Y en los periodos invernales o en los periodos donde se sabe que hay más enfermedad, pues bueno, puede llegarse a administrar hasta una vez a la semana la inmunoglobulina, la IgG. Una inmunoglobulina G que va a servir para combatir las enfermedades, para ayudarlas. Obviamente el resto de la inmunidad, del sistema inmune está bien, los linfocitos T están funcionando, los CD8, los CD4 sí están participando. Si hay una inmunidad, nada más que no hay una inmunidad de tipo humoral. Entonces, no hay anticuerpos que sirvan para marcar bacterias. Si tenemos un niño que se hospitaliza 3 veces en un año de la misma enfermedad, esa es una infección recurrente. Eso no debe de suceder. Si tenemos un niño que se enferma de una enfermedad de la cual ya lo vacunamos para que no se enfermara de esa enfermedad, ahí deben de pensar también en un detalle como estos. Y a veces existe el antecedente en la historia clínica que la mamá dice, y ya se nos murió otro bebé de una infección. También así como que nació el niño y le dio acá la septicemia que no lo dejó salir del hospital o algo por el estilo y se murió. Entonces hay ese tipo de antecedentes. Ya con estos datos, entonces lo primero que se me va a ocurrir antes de mandarle a medir cualquier cosa es
hacer un estudio que sería un perfil de inmunoglobulinas. Y en el perfil de inmunoglobulinas, donde me van a medir todas las inmunoglobulinas, excepto la inmunoglobulina D, porque esa no es sérica, pues van a aparecer ausentes o van a aparecer en valores muy, muy escasos o muy bajos. Esperaríamos que si tengo una infección, por lo menos alguna de mis inmunoglobulinas esté elevada, dependiendo del tipo de infección. Pero si estoy infectado en el hospital, me están poniendo antibióticos, me están tratando y me miden las inmunoglobulinas y estas salen todavía bajas, pues mi sistema inmune no está reaccionando como debiera. Y es allí donde ya puedes empezar a buscar, bueno, cuál de todas las agamaglobulinemias que hay, voy a sospechar. Entonces, de eso se trata, ¿sí? Para que, para que siempre consideren eso de las infecciones. Las infecciones es algo muy común, pero, y lo complicado a veces es hacer el diagnóstico diferencial, porque todas las enfermedades que vamos a ver, al menos de aquel examen, el primer parcial, todas causan infecciones, pero no todas son las mismas infecciones. Y hay que saber, y es ahí donde van a notar la importancia de conocer las características de los microbios, porque hay infecciones para cada cosa. Muy bien, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Perfecto, todos entendieron. Pues, muchas gracias, chicos. Pues, el equipo que sigue. Y si nos sobra tiempo, puede comenzar el siguiente equipo también, el equipo 6. Sí, ya vamos. Y la importancia de la lactancia materna. O sea, 6 meses considerando que le están dando lactancia materna. Si tenemos una mamá o una pareja en donde la mamá dice, no, es que yo no doy leche, es que lo más común, yo no produzco leche. Entonces, como si, o sea, para no producir leche tendrás que tener una mutación ahí, en la prolactina o en alguna de las vías de esto. Pero si no, la mujer es una mujer que acaba de tener un bebé va a producir leche, solo necesita la estimulación. Pero hay muchas mujeres que simplemente no lo desean, no quieren dar por X o Y motivo. Esto va a originar que el bebé no reciba sus anticuerpos y por tanto, pues todavía se va, el cuadro clínico en este caso, pues va a comenzar todavía más prematuramente, más temprano. Ok, vamos a escuchar a sus compañeros también, a Fernanda, Jennifer, Yasmín, Pacheco. Nos van a hablar de una enfermedad bien peculiar. Tiene hasta un nombre bíblico, por lo cual es interesante su historia. Pues bueno, pues adelante, chicas. ¿Sí se escucha? Sí. Sí. Bueno, nosotros somos el equipo 5 y vamos a hablar sobre la enfermedad de Hope. La que sigue, por favor. ¿Ya cambió? No. No. Ay, vaya. Bueno, vamos a tener que el síndrome de Hope también se le puede llamar el síndrome de hiperinmunoglobulina E. Bueno, este síndrome se le llamó Hope por un personaje bíblico que fue puesto a prueba por una aflicción que tuvo úlceras y pústulas que supuraban. Y las personas que fueron afectadas con este síndrome presentaban infecciones cutáneas crónicas graves. La que sigue, por favor. Bueno, para su definición tenemos que va a ser una inmunodeficiencia primaria, que
es compleja y de rara ocurrencia. Y esta se va a caracterizar por concentraciones elevadas de inmunoglobulina E. También va a estar asociada con la presencia de abscesos recurrentes de tejidos superficiales y profundos, debido especialmente al Staphylococcus aureus y la neumonía recurrente con formación de neumatoceles. Bueno, en sus aspectos históricos vamos a tener que en el año de 1966 se describió esta enfermedad como una enfermedad hereditaria por la transmisión de un gen anormal que va a manifestar esta enfermedad. Y pues por eso a este problema se le denominó síndrome de Hope por la similitud con la enfermedad que padecía el personaje bíblico Job. Y en 1972 tenemos que este síndrome fue redefinido y clarificado porque notaron problemas infecciosos similares en dos niños que tenían los niveles extremadamente elevados de inmunoglobulina E. Y en 2007 hubo que en la mayoría de los casos de hiperinmunoglobulina tipo 1 se encontró una mutación heterogótica ¿sí? En el gen que codifica la transcripción del factor STAT3. Y en 2009 se dio que también en la mayoría de los casos con el síndrome de hiperinmunoglobulina E tipo 2 se encontraron también mutaciones y deleciones en el gen de OCK8. Bueno, tenemos que en su epidemiología, pues su incidencia anual va a ser alrededor de 1 entre 1 millón. Y pues no tiene así como que nada más le dé a los hombres o nada más a las mujeres, sino afecta por igual a hombres y mujeres. Y va a tener una prevalencia de 1 a 9 entre 1 millón. Y pues se puede dar a una edad temprana, como también a una edad ya adulta. Bueno, ahora vamos a ver la etiología de la enfermedad de Hope. Bueno, en el 70% de los pacientes, el fenotipo va a estar asociado con mutaciones en heterocigosis del gen transductor de señal y activador de la transcripción 3, que es el STAT3. Y bueno, el STAT3 va a jugar un papel muy importante, ya que va a ser clave en la transducción de la señal de una amplia gama de citoquinas. Y el 30% restante, pues, va a ser de un origen desconocido. Bueno, ¿y qué mecanismo inmunológico falló para que se presentara esta enfermedad? Bueno, la mutación en el STAT3 va a afectar la diferenciación de los linfocitos TH17CD4 y bueno, esto nos va a llevar a que se dé una deficiencia que va a desempeñar una función fundamental de la patogénesis de la inmunodeficiencia y va a incrementar la susceptibilidad a infecciones, ya sea por Candida albicans o bacterias extracelulares, como como tenemos la bacteria Aurus, que bueno, lo vamos a estar viendo más adelante, que también en estos casos dan infecciones recurrentes. ¿Cómo se llama la bacteria aureus? ¿Ah? ¿Ya sé? ¿Cómo ¿Estafilococos? se llama la bacteria? ¿Estafilococos? Ok. Ah, ok.
Es que nada más dije Abrus, ¿verdad? Pero, el patrón hereditario se puede realizar de dos maneras y puede ser tanto autosómico como, puede ser tanto dominante como recesivo. Nada más. Bueno, de cualquier forma que se vaya a heredar este síndrome, va a tener pues síntomas similares. No sé si, bueno, realmente no hay como que mucha diferencia entre ambos casos, solo que pues uno es recesivo y uno es dominante. Bueno, por ejemplo, en el dominante quiere decir que para heredarse, este trastorno va a proceder de cualquiera de los dos progenitores y pues en el recesivo va a necesitarse la presencia de dos genes de la enfermedad y uno de cada progenitor. Bueno, como pueden ser de origen autosómico dominante o como recesivo, también hay tres formas de este síndrome que pues según la base genética alterada puede ser por diferentes mutaciones, que una de ellas es en la señalización de la TYK2, en la de DOCK8 y en la de STAT3, que ya veíamos desde un principio. Bueno, en la fisiopatología vamos a tener mutaciones hipomórficas en el gen STAT3. Después se va a formar la autosómica dominante, que es va a ser clásica con afección multisistémica. Va a haber defectos múltiples de señales de transducción de citocinas desde la interleucina 6 e interleucina 22. Y pues va a haber una alteración en función de TH17 y esto nos va a dar una susceptibilidad de infecciones. Bueno, como les mencionaba que pues dependiendo del gen iba a ser el detalle. Bueno, en la ausencia de DOCK8, bueno, de OCK8, va a haber una alteración y defecto en la migración de las células dendríticas a ganglios linfáticos y aquí va a haber un impacto en las células beta de memoria y en las CD8 que son específicos para virus. Bueno, las características clínicas que vamos a tener en esta enfermedad, bueno, principalmente pues como se los mencionaba mi compañera Jennifer, pues esta enfermedad aparece desde una etapa neonatal, o sea, desde la infancia, y van a presentarse por primera vez con una erupción neonatal, que esto va a estar afectando al sistema inmunitario, al tejido conectivo, al esqueleto y hasta incluso al desarrollo dental. Y bueno, va a tener una severidad variable. Las características que son más comunes en esta enfermedad va a ser el eczema, abscesos recurrentes de la piel, neumonía con formación neumatocele, candidiasis mucocutánea, elevación de los niveles séricos de la inmunoglobulina E. Y bueno, también va a haber con frecuencia, como les mencionaba a un principio, que pues también ellos van a tener infecciones recurrentes y bueno, pueden conducir a una insuficiencia respiratoria crónica. También se han descrito como características que tienen, bueno, en cuanto a los rasgos faciales, una piel áspera, una asimetría facial, frente prominente, un prognatismo, junto con anomalías de la línea media. También va a haber fracturas y también pues obviamente en algunos pacientes se puede observar
una escoliosis. Y como también ya les mencionaba desde un principio, pues pueden haber alteraciones en la dentadura y bueno, las anomalías de la dentición son una característica constante, ya que bueno, la reabsorción disminuida de las raíces de los dientes primarios puede conducir a la retención prolongada de los dientes primarios y esto nos va a impedir la correcta aparición de los dientes permanentes. Y bueno, aquí tenemos una imagen que son de pacientes posibles con la enfermedad de Hope. Y bueno, en la primera imagen donde se muestra a una paciente femenina, ahí podemos ver que, bueno, ahí en la primera foto, bueno, no sé si, déjenme ver si puedo señalar. Bueno, en esta primera foto, nosotros podemos ver que hay una faciez característica que hay como les mencionaba, con una frente prominente y un aumento del ancho nasal. Y bueno, aquí seguido de esta imagen, podemos ver que hay un tema y, ay, perdón. Y bueno, exantema papular con eczematoso, que bueno, va a aparecer a los pocos días de cuando nacen. Y bueno, aquí nos ponen en esta imagen, bueno, que son de casos clínicos, nos presenta que también hay un control a los 7 meses de edad por eczema de pañal y lesiones papulares. En este otro caso podemos ver, por ejemplo, lo que les mencionaba de las características clínicas. Y aquí, bueno, hay un aumento del alto paladar y pues también podemos ver cómo hay una escoliosis leve, bueno, en lo que es en esta imagen del paciente masculino. Y bueno, estas son una de las características clínicas que se presentan en los pacientes con la enfermedad de Hope. Uy. Bueno, en el diagnóstico se pueden como clasificar en diferentes partes, pero por ejemplo, los criterios mayores son los requisitos mínimos para su diagnóstico. Los inmunológicos es que la inmunoglobulina E sérica esté elevada en cifras generalmente mayores a 2.000 unidades internacionales por mililitro, aunque en muchos casos están por encima de los 5.000. En cuanto a criterios clínicos, pues por lo que ya mencionaba de abscesos recurrentes en piel, neumopatías supurativas, dermatitis eczematoide crónica, abscesos en tejidos profundos, todo lo que se mencionó ahorita. ¿Dale? Bueno, en otras características, en cuanto a inmunológicas, puede haber una disminución del número de porcentaje de linfocitos TSD3 y CD4, una deficiente respuesta proliferativa a linfocitos ante antígenos, se pueden hacer pruebas cutáneas de hipersensibilidad retardada negativas, hay una respuesta pobre de anticuerpos específicos contra polisacáridos de neumococos, y dale. Bueno, en cuanto a lo reactivo, hay eosinofilia en sangre, esputo y tejido, hay
una respuesta quimiotáctica variable o disminuida. Bueno, en cuanto a lo infeccioso, hay infecciones recurrentes en piel como impétigo, forunculosis con tendencia a desarrollar abscesos fríos. Perdón, ¿podrías regresar 2 diapositivas? Hay algo que no quiero dejar pasar. Aquí. Uno de los puntos dice niveles séricos de inmunoglobulina D incrementados. La inmunoglobulina D no es sérica. No hay inmunoglobulina D sérica. Lo hemos comentado desde un principio. En su libro también viene una tabla que menciona todas las inmunoglobulinas séricas y no menciona tampoco la inmunoglobulina D. Entonces, para que no se queden con esa idea. No sé de dónde tomaron esta información. Esa le iba a quitar y se me olvidó quitarla. Y fue ahí un error de dedo. Pero Sí. no hay inmunoglobulina D sérica. Ni siquiera la pueden pedir en el laboratorio como inmunoglobulina D sérica. Se necesita una evaluación especial para poder hacer una cuantificación sérica de inmunoglobulina D, pero no es lo común. Ok. Adelante. ¿Dale? Bueno, creo que esto ya lo dije, sí, dale, lo de, bueno, abscesos en tejidos profundos, infecciones supurativas, pueden ser en ojos, oídos, senos paranasales. Según la bacteria, pues es la infección que se cree. Se utiliza también una tabla, que es la tabla de Greenberg-Patch, no sé cómo se pronuncia, Greenbacher, algo así, pero es donde se deben de tener en cuenta el puntaje que es en base a los criterios de esa tabla, donde en menos de 20 puntos es un diagnóstico poco probable, entre 20 y 40 puntos es de un diagnóstico dudoso y más de 40 es un diagnóstico probable, donde los criterios son la inmunoglobulina en niveles elevados, el número de los abscesos cutáneos, neumonía, anomalías pulmonares, infecciones graves, la eosinofilia, erupciones neonatales, eczemas, sinusitis, candidiasis, dientes primarios retenidos, escoliosis, fracturas patológicas, hiperextensibilidad, las fases que ya mencionó Jazmín como la frente amplia, el ancho nasal, lo del paladar alto, anomalías en línea media, linfoma. Y en base a eso se va colocando un puntaje y son en base a lo que ya mencioné de si es un diagnóstico probable, poco probable o dudoso. Dale, esa es la misma tabla. Se realiza un diagnóstico diferencial de enfermedad granulomatosa, también puede ser de dermatitis atópica crónica, de candidiasis mucocutánea crónica o también de deficiencia de adhesión leucocitaria tipo 1. También en base a la inmunoglobulina sérica elevada, pues se realiza el diagnóstico diferencial de infecciones de neoplasias hematológicas, de alguna desnutrición crónica, de otras enfermedades de inmunodeficiencia, como también de los síndromes de Omen, Neselov, de George y de Wiskott-Aldrich. Bueno, en las complicaciones se puede desarrollar neumatoceles, abscesos pulmonares y bronquiectasias, algún retardo del crecimiento
en pacientes con infección recurrente severa por la falta del tratamiento profiláctico, escoliosis, fracturas recurrentes o colapso de los cuerpos vertebrales. Bueno, el tratamiento pues principalmente se basa en la profilaxis, porque en cuidar que no se compliquen las infecciones que se causan y específicamente contra los Staphylococcus aureus, se va a utilizar trimethoprim con sulfametoxazol. En algunos artículos mencionado doxiciclina, pero en casi todos, lo principal era trimethoprim con sulfametoxazol. También los cuidados de la piel, que pues son como que las afecciones más recurrentes. En alguno también estuve leyendo que en algunos se mencionaba la administración de vitamina C, pero no en todos, entonces eso no lo puse porque no supe si era muy correcto. Leí que era porque ayudaba a la imiotaxis de neutrófilos. Y pues también pues en las infecciones por cándidas se manejan de acuerdo a la sensibilidad con antimicóticos, pues se da ketoconazol. El pronóstico de esta enfermedad, aunque se asocie a una significativa morbilidad y mortalidad, si se atiende adecuadamente y hay una correcta vigilancia, el paciente puede sobrevivir de 20 a 50 años de edad o más. Y pues esto depende de las infecciones y las complicaciones que llegue a tener. Sería todo. Muy bien. Okay, pueden dejar de compartir su pantalla si gustan para vernos todos. ¿Van a hacer preguntas? Pues no sé, ¿Por qué no saben? ¿las hacemos o no? ¿Quiere hacerlas? Son preguntas sencillas. Pues bueno, entonces no habría problema de que todos respondieran. Adelante. Bueno. Estos son los números que escogimos aleatoriamente para que puedan responder las preguntas. Marifer, no sé si te puedo checar quiénes son los números porque nada más los pusimos así. Voy. ¿Sí? El primero es Wendy. Ok. Bueno, la primera pregunta. ¿Cuál es la definición de la enfermedad de Howe? ¿Sí está Wendy? ¿O alguien, otra persona que quiera contestar? ¿Cuál fue la pregunta, Jazmín? ¿Cuál es la definición de la enfermedad de Howe? No es hiperinmunoglobulina E. Ese es el nombre.
Yo, bueno, no sé si puedo. ¿Quién es? Ah, Bianca, ¿sí me escucho? sí. Bueno, decían que era una inmunodeficiencia primaria, poco frecuente, que se caracterizaba por una clínica de inmunoglobulina elevada y también algo de formación de neumatoceles. ¿Sí? Sí. No sé. Bueno, sí, o sea, era la triada. El de la definición dice que o sea, todo lo que dijo al principio Bianca, más la triada, que pues es la inmunoglobulina E sérica elevada, los abscesos Staphylococcus presentes y neumonía. Bueno, recurrentes, perdón. Bueno, otra pregunta para Es Adrián. ok. ¿En cuál sexo predomina o afecta más la enfermedad de Hooke y en qué edad aparece? Esa está muy fácil. Adrián, ¿estás ahí? Sí, estoy recordando. Bueno, según me acuerdo, bueno, porque fue hace ratito, ¿verdad? Afecta igual, a, o sea, es igual ¿no? en femenino y masculino. Ajá. Y ¿Y en la edad? en niños, pero no. Sí, sí, o sea, no, aparece desde que nacen. O sea, Ah, pues sí, desde muy niño. Entonces, bueno, la tercera pregunta es para el número 8. No sé quién es el número 8. Bianca, pero Bianca ya contestó. Ah, bueno, el siguiente número es el 2. Sandra. Van a tener escoliosis. ¿Cuántas y cuáles son las maneras de heredarse la enfermedad? Ahora. Tenía la 4, aunque. Bueno, menciona 3 características clínicas. Pues va a ser la escoliosis, las erupciones en la piel y un alto nivel de inmunoglobulinas E. Sí. ¿Alguien que quiera contestar cuántas y cuáles son las maneras de heredarse la enfermedad? Las dije yo. Están muy fáciles. ¿No? Son 2 y es de la manera dominante, autosómica dominante o autosómica recesiva. Bueno, la siguiente pregunta es para el número 24. Es Gama. Gamaliel. Sí. Menciona 2 puntos de los criterios de Greenbach. Bueno, no sé cómo se dice. Creo que no está. Bueno, el siguiente número, ¿quién es? El Este 20. tampoco está. ¿Quién es el 20? Pero tampoco. Bueno, ¿Quién es el número 20? Es Pedro, pero Ok, no está. sí.
Pues podría ser el nivel de inmunoglobulina E, un punto de la escala. Sí. Eh, Y otro sería la escoliosis, ¿no? Diagnosis. Sí, puede también eso. Bueno. Listo. Muy bien. Ahora, los demás integrantes del grupo, ¿ninguno tiene dudas? No. ¿Les preguntaron? ¿Ustedes no les quieren preguntar a ellos? Todo quedó claro. Muy bien, apelo a su sabiduría. Yo sí les voy a hacer unas preguntas a los miembros del equipo. Si es una inmunodeficiencia, o sea, inmunodeficiencia, o sea, deficiencia de la inmunidad, ¿por qué? Si es hiper IgE, hay mucha IgE, ¿no sería mejor? ¿Por qué le llamamos inmunodeficiencia si tiene hiperinmunoglobulinemia E? Porque, bueno, tiene que ver con lo que esa hiperinmunoglobulina E desencadena, ¿no? O sea, por ejemplo, como lo veíamos en la fisiopatología, que estaba si no me equivoco, es el TH7 y, o sea, son genes que empiezan a producir la inmunodeficiencia, o sea, no como tal la inmunoglobulina E, sino que eso excesivo desencadena otros. Por eso se hace la inmunodeficiencia. ¿No? Preguntando, me estás afirmando. Bueno, Ustedes. es lo que yo creo. O como... Sus compañeros pueden creer, pero ustedes son los que deben de tener la respuesta porque ustedes prepararon este tema. ¿Por qué es inmunodeficiencia si hay hiperinmunoglobulina? ¿Cómo están las otras inmunoglobulinas? Normales, disminuidas. ¿Segura o también me está preguntando? Es una inmunodeficiencia porque están disminuidas las inmunoglobulinas, excepto la IgE, que está elevada. ¿Por qué se elevó? Porque por hiper IgE no tienes todo el montón de infecciones que mencionaron. Las tienes por las otras funciones, por las otras inmunoglobulinas. Pero ¿por qué tienes hiper IgE? Pues es que, o sea, es por la herencia, o sea, por mutaciones. Sí, pero ¿qué hacen estas mutaciones? ¿Qué hace esa herencia que mencionan? Mencionaron dos formas, pero realmente las dos formas desencadenan en lo mismo. Clínicamente no se habla de HOP autosómico dominante y HOP autosómico recesivo, eso es cosa de los genetistas. Pero todos los demás, todos los médicos normales, hablan de síndrome de HOP nada más, de hiperinmunoglobulinemia E, porque es prácticamente lo mismo. Hay algunas variaciones, hay por ahí algunos estudios y artículos que tratan de querer señalar cuál es el fenotipo de la dominante y cuál es el fenotipo de la recesiva, pero en realidad siempre terminan en lo mismo. Pero ¿por qué tienes mucha hiper IgE? ¿Por qué tienes mucha IgE?
y no tienes las demás. A veces no están ausentes las otras, solamente están disminuidas, pero ante infección no suben las demás. ¿Qué hace ese gen STAT3 que mencionaban? Obviamente ese gen es una proteína después. ¿Qué hace esa proteína STAT3? Ustedes mencionaron transmite señales. ¿De dónde a dónde? ¿Qué van a hacer esas señales? ¿Para qué sirven? ¿O quién las necesita? No dejen sola a Jazmín. Hay otros dos en el equipo. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Qué hace STAT3? ¿Cuál es su función que no está presente en esta enfermedad? La forma dominante es por STAT3, la forma recesiva es por DOCK8. Enfoquémonos en STAT3, que es la mayoría de los casos. Tiene que ver con... Bueno, no. No es un mediador en la expresión de genes para respuestas de los estímulos celulares. No, olvídense de genes, olvídense de esas cosas. ¿Sí? Es una proteína. Pero, bueno, no funciona como elemento de la respuesta. O sea, ¿Pero qué hacen? ¿tiene que ver con el ADN? Vuelven otra vez, no sé, les gusta tanto la genética que quieren meterse mucho a eso de esas cosas de genética. Digo, podemos profundizar un montón sobre esas cosas. Pero no, estamos hablando de las cosas simples, de lo básico. No estamos hablando de genética ni etiogenética, estamos hablando de la fisiopatología. Pues, o sea, es... STAT3 es un transductor de señales que hace que el linfocito CD4, que sí lo comentaste, el CD4 madure y se convierte en el CD4-TH17, que también mencionaste, de manera habitual produce unas citocinas, que es la interleucina 17, la interleucina 6 y otras interleucinas como la 22 y la 23. Esas no las mencionaste, pero también las produce. No, sí mencioné la 22. Ok. Entonces, estas citocinas impactan directamente con los eosinófilos, con los monocitos y con los linfocitos B, estimulándolos. En el linfocito B permite el cambio de isotipo hacia las distintas inmunoglobulinas. Al no haberse presentado el TH17, al no haber madurado porque no recibió la señal porque el gen mutó,
Entonces el linfocito B no puede recibir la señal del cambio de isotipo, y el cambio de isotipo es el hecho de que puedan combinarse las distintas cadenas pesadas de las inmunoglobulinas para generar los distintos tipos que hay. No llega esa señal, no se pueden producir los distintos tipos de inmunoglobulinas que hay. Pero también TH17 permite la estimulación o la regulación más bien de los monocitos y de los eosinófilos, que al no estar directamente controlados por los TH17, entonces mandan señales directamente al linfocito para que se produzca la inmunoglobulina E, y esa es la única que se va a producir, pero todas las demás no. Por eso vamos a tener niveles elevados de hiper IgE. ¿Y cuáles son los niveles normales? Como para esos son los niveles anormales. Mencionaron que para tomar en cuenta, para decir, es un hiper IgE, hay que tener como mínimo unos 2000 unidades de inmunoglobulina E. Pero incluso puede ser más, dijeron. ¿Pero cuáles serían los niveles normales? Pues depende de la edad, ¿no? Pero, Ok. por ejemplo, en la edad que estamos hablando nosotros, que cuando es en la infancia, serían de 15. ¿De 15 qué? Ay, es que no sé cómo, no sé cómo se dicen las unidades. Y está en sexto semestre, debe de saber todas las unidades que utiliza un médico. No puede responder con no sé cómo se dice y una sonrisa. Los lactantes suelen tener menos de 20 unidades internacionales, y los niños en general se manejan menos de 200 unidades. Decir que tienes más de 2000 es claro que es hiper IgE, porque puedes tener una alergia que te eleva las inmunoglobulinas, puedes tener parasitosis que te eleva las inmunoglobulinas, pero te las suele elevar al doble, al triple, ¿sí? Pero ya que te las eleve 10 veces los límites esperados, ya es algo de cuidado. Ok, entonces por eso es una inmunodeficiencia a pesar de que tengas hiper IgE, que eso es lo único que tienes hiper. Todo lo demás está abolido, todo lo demás está bajo. Ahora, otra pregunta. ¿Por qué hay alteraciones óseas y dentales? ¿Qué tiene que ver? Esto es una inmunodeficiencia. ¿Por qué en una inmunodeficiencia tenemos anomalías dentales y anomalías esqueléticas? Mencionaban escoliosis, mencionaban hasta disostosis tan llamativas que causan asimetría de la cara y rasgos faciales ahí que ustedes señalaban también en las imágenes. ¿Por qué? Si es una inmunodeficiencia, si es un problema inmunológico. Bueno, por ejemplo, lo de que, bueno, lo de los dientes yo sí lo mencioné, no sé si me escucharon, Ok. que era una mala reabsorción. O Mala sea, por reabsorción. eso, Ok. por eso había una, ¿Por qué hay no, mala reabsorción? En una inmunodeficiencia. Porque hay mala reabsorción de las raíces que impide que se puedan excretar bien los dientes, la dentición primaria y dificulte la secundaria. Si es una enfermedad inmunológica.
La lógica debe de hacerles pensar que, pues seguramente si es una enfermedad genética, pues ese mismo gen STAT3 debe de estar haciendo algo también en los dientes o en los huesos. STAT3 es un transductor de señales, es una molécula que lleva una señal para que se active una vía. Y es una familia bien grande de STAT. Posteriormente vamos a hablar de otras moléculas STAT, STAT4, STAT5 que también participan. Pero STAT3 también participa en la estimulación de los osteoclastos. Y estos precisamente son los que se encargan de la eliminación de la reabsorción ósea para que puedan salir los dientes primarios y continúe la dentición secundaria. Y para que en el desarrollo de los huesos se elimine el hueso antiguo, por así decirlo burdamente, y pueda haber actividad osteoblástica para el desarrollo del hueso nuevo. Pero tampoco llegan esas señales. Entonces el hueso viejito no se está reabsorbiendo. Las raíces dentales tampoco se están reabsorbiendo. Los osteoblastos funcionan, pero los osteoclastos no están reabsorbiendo como debieran. Y entonces se nos empieza a formar una raíz, un empiñamiento dental, que eso es lo que vamos a ver principalmente, una malformación, como tipo de malformación dental, y un engrosamiento óseo, que va a ser deformante, y por eso las asimetrías en el rostro. Entonces, es la misma proteína que transmite una señal que sirve para el sistema inmune, también transmite una señal para el hueso o para el osteoclasto. Entonces, por eso es el tipo de anomalías. ¿Qué más? Mencionaron, el tratamiento de la Candida albicans es... ¿Qué medicamento mencionaron? ¿Cómo? ¿Qué medicamento mencionaron para el tratamiento de la cándida, de la candidiasis? El ketoconazol. Conazol. ¿Es el tratamiento de elección de la candidiasis? Sí. ¿El ketoconazol sirve para la candidiasis? ¿El ketoconazol mata cándida? ¿Alguna de las especies de cándida que afectan al ser humano? Cándida alba, Cándida albicans, Cándida tropicalis, subtropicalis, glabrata. Resulta que no. No damos ketoconazol para la candidiasis. ¿Qué damos? ¿Qué tratamiento se da? Ya llevaron fármaco. Fluconazol. ¿Cómo? Fluconazol. Solo si no supiéramos farmacología daríamos fluconazol. Porque el fluconazol es hasta oncogénico. Es un análogo de la síntesis de ADN. Lo utilizamos para tratar cáncer. Y como mata de todos, pues podemos dar fluconazol, pero no damos fluconazol. A menos que el laboratorio te diga que des fluconazol para que la farmacéutica te pague un congreso a otro país. Bueno, bajo tu propia ética, pues haces eso. Pero no. ¿Cuál es el tratamiento? El estándar de oro de la candidiasis. Miconazol. Nistatina. La nistatina es el medicamento, el fármaco de elección para la candidiasis, para todas las variantes. Ya sea oral, vaginal, genital, sistémica. Bueno, sistémica no realmente, sistémica sí utilizamos otros medicamentos como la anfotericina, pero para el resto se da nistatina. No ketoconazol. El ketoconazol en general ya ni se utiliza para el dermatofitón, pero necesitamos muchas semanas de tratamiento para que veamos algún tipo de efecto. Entonces, nistatina, el manejo de la candidiasis. Otra cosa, ¿qué son los neumatoceles que tanto mencionaban?
Es un espacio. Es cuando hay aire, ¿no? ¿Hay aire? Aire y líquido ¿Aire y líquido? ¿En dónde? en los pulmones. No, eso no sería un hemoneumotórax. ¿En el parénquima pulmonar? Sí, es en el parénquima. Pero, ¿qué significa neumatocele? Supongo que, bueno, no sé si estoy bien, la verdad, no sé, pero supongo que la palabra, el prefijo de neumatocele pues tiene que ver con que es en la área del pulmón y Sí. lo otro no sé, la Neumatocele verdad. suena como onfalocele, como meningocele. ¿Qué es un neumatocele? Pues es cuando hay aire o líquido en el parénquima pulmonar. Nada más así. Aire o líquido en el parénquima pulmonar. Es una hernia. Al pulmón se le hace una bolsa que se llena de aire. Eso es un neumatocele. Rarísimos. Pero la misma falta de esta señal de STAT3 vuelve más susceptible al pulmón a hacer hernias. Son bolsitas que se le hacen a los pulmones, hacia afuera, hacia el exterior del pulmón. Los criterios de Greenbaker que mencionaban no se utilizan en general. Los hicieron precisamente en un hospital y por eso mencionan ahí nada más cierto número de pacientes, en donde en unos sí se encontró tal característica y en otros no. Y ellos hicieron una estratificación, nada más, pero realmente puede haber muchas otras características. Esas son lo que ellos muestran en su artículo, son las características de sus pacientes que estudiaron en esos momentos. Pero hay una triada clásica para identificar al síndrome hiper-IgE. Los pacientes deben de tener, obviamente, hiperinmunoglobulinemia E por arriba de 2000 unidades internacionales, deben de tener eczema, esta dermatitis descamativa en la piel, y deben de tener neumatoceles. Estas tres características sería muy difícil que las encontráramos en alguien distinto. Era una persona que tuviera una patología diferente al síndrome de Hoff. ¿Sí? Mencionaron, volviendo al tratamiento, mencionaron la doxiciclina. ¿Qué es la doxiciclina? Una tetraciclina. ¿Cómo? Tetraciclina. Una tetraciclina. Entonces, no tiene ya mucho uso las tetraciclinas. Ya son bastante susceptibles de ser evadidas por los distintos microorganismos. Se prefiere mejor el trimethoprim con sulfamethoxazol que también mencionaron. Ok, finalmente, ¿quién era ese tal Hopp del que mencionaban? Nada más señalaron las características de la enfermedad son similares a las que presentaba Hopp. ¿Quién era ese Hopp? ¿Del personaje bíblico se refiere? Ajá. Pues era una
persona que tenía, ¿Cómo se enfermó? pues, en la Biblia no dice cómo. O sea, solo menciona que fue, o sea, históricamente solo menciona que fue como que el diablo atacó a su vida para probarlo. Pero realmente no menciona así como que algo más característico. ¿No? Y entonces, ¿por qué los científicos le llamaron síndrome de Job? Si entonces no tenía nada característico de la enfermedad. Bueno, o sea, yo me refiero de que no dice cómo le dio o algo así. O sea, sí menciona. Okay. Bueno, ¿qué le dio entonces? ¿Qué fue lo que le pasó? No, mejor ya no digo nada. Jennifer. ¿Que fue usted quien nos platicó de ese aspecto histórico? Navarro. Digo, no se necesita ser religioso para leer un texto clave de una de una de las religiones primordiales en el mundo. ¿Qué características, qué síntomas tenía Job? Pues tenía los eczemas, ¿no? Tenía eczema, Sí. decía Sí. que se le caía la piel, se le desprendía la piel. ¿Qué más? El libro de Job refiere que tenía furúnculos que supuraban, tenía abscesos, de los cuales emanaba pus. Y se enfermaron, se empezó a deformar de la piel. Se veía muy mal. Además de que el pobre de Job en un solo día perdió toda su riqueza y todos sus hijos y nada más pasaba un instante y llegaba uno de sus sirvientes para decirle que ya se habían robado su ganado, que ya se le habían caído su casa, que ya se habían muerto sus hijos y pues todo eso le pasaba a cada ratito. Y después se enfermó por una apuesta que hizo Dios con el diablo para demostrar la integridad de este hombre. ¿Y cómo intentaron curarlo a Job? O sea, curó por obra divina, de acuerdo al texto. Pero ¿cómo se intentó curar? Utilizaron un trozo de tiesto, ¿no? Bueno, según. ¿Un trozo de qué, perdón? ¿De tiesto? ¿De tiesto? Desconozco la palabra tiesto. Nadie sabía cómo curarlo. Era una enfermedad única y nueva que nadie había visto a una persona así. Pero sí hicieron lo que hacían en la antigüedad en esos momentos, o al menos lo que se conoce que se hacía para las enfermedades. Cuando no sabías qué enfermedad tenías y nadie podía curarte,
y los médicos eran apenas, pues, eran más emprendedores que realmente una ciencia. Lo que hacían era que cuando alguien se enfermaba de una cosa que nadie conocía, llevaban al enfermo al mercado, al centro del pueblo, a la plaza, y ahí lo dejaban, con la esperanza de que, como en el centro de un pueblo llegaban todos los demás, las otras demás personas, los extranjeros, de visita al pueblo, pues quizá con un poco de suerte alguien hubiera visto en otro pueblo, en otra ciudad o en otro país, alguien con las mismas características que esa persona y pudiera ayudarle a decir cómo se curó esa otra persona. Eso fue lo único que le pudieron hacer. Pero el buen Job, pues, no tenía modo de tratarse en esos momentos. Y bueno, los científicos identificaron o vieron una relación entre las manifestaciones clínicas de estos pacientes con lo que señalaba ese relato, y pues así se denominó, simplemente. Pero es la hiperinmunoglobulinemia E, o síndrome de Hoff. Muy bien, pues aquí le dejamos. Tienen que preparar bien sus temas. Nos importa mucho la fisiopatología. Está interesante la genética, pero también está interesante la historia y está interesante lo que se pueda decir. Podríamos hablar muchísimo de cada una de estas enfermedades. Desafortunadamente no se puede. No nos da el tiempo. Pero sí es importante que conozcan la fisiopatología. Cómo una anomalía en una célula origina todo un cuadro clínico que causa estragos en el paciente. Y es por eso importante. ¿Sí? Entonces eso, nada más. Muy bien, pues aquí concluimos. Continuamos el viernes con los últimos equipos. ¿Faltan cuántos? Faltan dos más. ¿Sí? Faltan dos. Sí, dos. No, faltan 3. Son 8. Entonces, el viernes los otros 3. El viernes. Sí, doctor, hasta el viernes. Chicos, hasta luego. Luego.